en soluciones mágicas. ¿Sos creyente? Sí, muy profundamente. creyente. Sí, porque tenés necesidad de creer en algo más. Y si no, yo me hubiera muerto si no hubiera creído en Dios. Sí, creo en Dios. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Fabiola Yáñez, la expareja del expresidente Alberto Fernández, dio una entrevista, la primera después de haberlo denunciado por violencia de género mientras él estaba en funciones y vivían en la Quinta de Olivos. Habló con Infobae en España, con la periodista Tati Shapiro, que viajó hasta ahí. Contó malos tratos, contó que se quería separar, contó que Fernández se lo impedía, dijo que tiene pruebas. ¿Por qué seguimos de cerca esta cuestión? Bueno, porque entendemos que, además de lo fuerte de la denuncia, es un tema de interés público. Estamos hablando del expresidente de la Nación. Decía que es la primera vez que la escuchamos hablar sobre este tema, pero también sobre aquel famoso festejo en Olivos durante la pandemia, el festejo de su cumpleaños, y ella dice que eso derivó en que ella fuera señalada, además de que no la dejaban contestar públicamente las cosas que se decían de ella, que ella fuera señalada puertas adentro de la Quinta de Olivos. Esto decía Fabiola Yáñez. A mí también otro juego que me hicieron psicológico y etcétera, es decir, que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. ¿Por qué podría haber sido tu culpa? Porque me echaron la culpa, porque él se desligó de la responsabilidad de él, de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, y echarme la culpa, es decir, que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Todos los días se me repetía, por culpa tuya, perdí un gobierno. Por culpa tuya, este gobierno perdió las elecciones. Por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya. Recordemos que cuando esto se conoció, lo primero que dijo Alberto Fernández, el famoso "mi querida Fabiola", como responsabilizándola a ella. Después, cuando se lo señalaron, dijo no, la responsabilidad por supuesto es mía, en fin. Otra cosa que hizo Fabiola Yáñez en esta entrevista fue lamentar que se hubieran filtrado las fotos con los moretones. Esto no lo repasamos acá porque ocurrió el jueves por la noche, que Infobae publicó esto que está en la causa, en realidad, que es lo que encontró el juez Ercolini para llamarla luego y preguntarle si quería denunciar. En principio, una foto donde ella tiene un ojo con un moretón y la axila con un moretón, y dijo Fabiola Yáñez que hay cosas que no puede contar por el secreto de sumario y también porque firmó un contrato de confidencialidad con la producción de un documental que ella dice que se estuvo grabando, donde en principio ella dice que ahí pudo empezar a descargarse y empezar también a darse cuenta de lo que había pasado. Así hablaba con Infobae. La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante 2 meses y está en todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo una persona diciéndome esas cosas día por medio durante 2 meses? Fue lo último que esta persona hizo. Si yo entiendo bien, Alberto Fernández, expresidente, tu expareja, te amenazaba concretamente con suicidarse. Sí,
concretamente con suicidarse, más reiteradas veces. ¿Sufriste algún tipo de violencia sexual? No puedo hablar de esas cosas. ¿Me contás qué quiere decir que te golpeó durante 3 días? No puedo hablar. Eso está dentro de la causa y dentro del secreto de sumario no lo puedo decir. 3 días después de la difusión de estas imágenes de las que estábamos hablando, que por supuesto no vamos a reproducir, el Ministerio Público Fiscal pidió que ya no se publiquen estas imágenes. La Fiscalía Nacional en lo Criminal Correccional número 7, a cargo de Ramiro González, y la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, la UFEM, cuya titular es Mariela Laboceta, quienes cuentan con la asistencia de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas, a cargo de Malena Derdoy, exhortan a los medios y profesionales de la comunicación a evitar la difusión de imágenes de Fabiola Yáñez vinculadas a los hechos de violencia de género por los que fue denunciado el expresidente. Claro, esto tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, por un lado, con esto es histórico, la no revictimización. Ahí dice, la exhortación tiene como objeto evitar la revictimización de la denunciante. En el presente caso se investigan hechos que involucran violencia contra las mujeres, por lo que resultan de aplicación los mandatos de tratados internacionales, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Alguna vez deben haber escuchado esta convención que se llama de Belén do Pará, así como las leyes de nuestro país que promueven el respeto de los derechos de las mujeres y las víctimas de delitos. Bueno, lo que pasa es que no solamente se busca no revictimizar a quien haya denunciado, sino además mandarles un mensaje a cualquier persona que esté en esta misma situación en el mismo momento, ¿no? Porque decirle, mirá, acá hay imágenes de una persona que denuncia golpes y te puede pasar esto, que todo el mundo esté comentando y que todo el mundo esté opinando, ¿no? Es como no resguardar no solamente a la denunciante, sino cualquier posible víctima. Yáñez confirmó su versión de que esto que había dicho en realidad Sandra Borghi, que entendíamos que era una versión periodística, pero que sabíamos que Sandra Borghi estaba en comunicación con Yáñez. Bueno, ella dice, sí, efectivamente es mi relato, que pedí ayuda al Ministerio de Mujeres y que no tuve respuestas. Ella en la nota no da precisiones de a quién se refiere, pero ya sabemos que se está refiriendo a Yelén Massina, a la última ministra de Mujeres, porque así lo había dicho Sandra Borghi la semana pasada. No da precisiones Fabiola Yáñez. ¿Nadie te ofreció ayuda? No. ¿Nadie de los que trabajaban? Es más, fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. ¿Al Ministerio de la Mujer? Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse. Cuando me defendieron a mí, cuando me defenestraban, decían barbaridades de mí, cualquier hombre, mujer, todos, decían, porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo, se decía de mí. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? ¿Cuándo la vieron alguna vez desde el primer día que me empezaron a maltratar? Porque ustedes saben que me maltrataron durante 5 años. Mostré y pedí ayuda. Me contestan. ¿Vieron las imágenes? La persona las vio. La persona las vio. Pero ahora me envió un mensaje diciendo, vos nunca me pediste ayuda. ¿Dijiste que ibas a venir al ministerio? Si yo iba al ministerio, salía mañana en los diarios. ¿Quién es la persona? No lo puedo decir. Bueno, se imaginarán. Ellas salieron a desmentir. Que esto no Totalmente, había sucedido. totalmente. Lo que te dijeron exactamente, ¿qué fue? Nada. Ven dirección del Ministerio de la Mujer. Vení a verme al despacho en algún momento, yo estoy con vos, no sé, pero nada más. Si vos estás viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a verte a vos a tu despacho? Habíamos dicho la semana pasada, ¿no?, la cantidad de cosas que se habían dicho de Fabiola Yáñez durante todos estos años. Ahora la escuchamos a ella decir que ella veía todas las cosas que decían de ella y que no la dejaban defenderse. Y
Y entre las cosas que han dicho de ella, en realidad que se han dicho, también aparecieron cosas que se dijeron en los últimos días, después de la denuncia. Nosotros no íbamos a levantar esto que ocurrió la semana pasada, que fue Silvia Mercado haciendo declaraciones en Realpolitik FM. Pero bueno, después Fabiola Yáñez habló de este asunto, así que vamos a escuchar a Silvia Mercado. Te diría que a ella las cosas no le fueron mal, ¿no es cierto? Ella viene de una familia extremadamente humilde del norte de la Argentina y bueno, y ahora es la mujer o ex mujer de un expresidente, con un hijo que le va a la manutención de por vida. Con un hijo que lleva el apellido del padre, aunque no sea el padre, es el padre. Acordate que esa es toda una parte que nosotros del libro sacamos. Lo sacamos. Si querés hablar, háblalo. Yo no quería decir mucho. No, sí, nosotros ahí sí teníamos los chats donde se decía incluso quién era el verdadero, digamos, el padre biológico, podríamos decir, de la criatura. Sería un amigo de Fabiola. Claro. Lo que pasa es que, bueno, también ahí no era correcto por ahí meterse en la vida del niño. Del niño. En realidad sí, era más ético Mejor por ahora. ese lado que por otra cosa. Sí. Primero, aún si fuera así, ¿qué tiene que ver? Segundo, todos sabemos que un hijo es, en definitiva, la manutención que da el padre, ¿no? De por vida. Buah. Responde a esto la ex primera dama. Se dudó de la paternidad de Francisco. Esa persona que dijo eso, esa periodista que escribió semejante barbaridad, ¿sabes? Te voy a dar una sola cuestión. Los periodistas, y yo soy licenciada en periodismo, pero yo jamás haría una cosa así. Jamás lo hice. Esa persona que escribió esa nota, mañana que manden a alguien a hacer un ADN. Mañana que lo manden, ¿eh? Y además esa persona comienza, o en un momento de la nota, diciendo que la señora Fabiola viene de un lugar muy humilde, que nació en el norte de la Argentina. No sabe ni dónde nací, porque yo nací en Río Negro, en el sur. No nací en el norte. Esa persona que escribió esa barbaridad no sabe ni dónde nací. Entonces, ¿cuál es su credibilidad? Van a tener que salir, van a tener que responder, y ante la justicia, semejantes barbaridades que han dicho. Bueno, parece haberse dado cuenta de la barbaridad que dijo Silvia Mercado y, bueno, por lo que sea, pidió disculpas públicamente. Todo lo que dice Fabiola en el reportaje que dio en Infobae es cierto. Me equivoqué al hablar despreocupadamente en una radio de algo tan doloroso para ella sin estar debidamente informada. No es algo que figure en mi libro, ni escribí nota alguna al respecto. Le pido disculpas por haberla herido. El presidente Javier Milei aprovechó para hablar de este asunto. Uno podría decir para desviar la atención, pero fundamentalmente para hacer leña al árbol caído, me imagino yo, pero además para criticar a Silvia Mercado, con quien tiene un conflicto desde que hizo la famosa pregunta ella en conferencia sobre los perros con Adorni. Entonces ahí manda, para variar, Silvia Mercado ha mentido. Imagino que Fopea le hará un comunicado a Fabiola por atacar la libertad de prensa. Fopea, cómplice de delincuentes, se esconden detrás... Delincuentes puso, ¿no? Se esconden detrás de la libertad de expresión para cubrir la extorsión de muchos periodistas. Cómplices, bueno, se ve que escribió un poco enojado y rápido. Otra cosa de la que habló Fabiola Yáñez es cómo fue que encontró, después de todas las versiones que habían surgido, cómo fue que encontró ella videos en un celular como los que se difundieron la semana pasada, que tampoco vamos a difundir, de Tamara Pettinato en Casa Rosada, conversando con Alberto Fernández en un video privado, de una conversación entre ellos que graba evidentemente Alberto Fernández, por lo que puede verse en el video, pero que hizo o llevó a Tamara Pettinato a la tapa de los diarios cuando estamos hablando de cosas que hizo el presidente de la Nación. Yo he cuidado a este hombre
lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. ¿Vos ya los habías visto? Sí, claro, porque los encontré en el teléfono de mi hijo. ¿En algún momento fueron un problema en la pareja las infidelidades? Claro que sí. Había un teléfono que no se utilizaba, un teléfono cuadradito que no se utilizaba, y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono, un día, volviendo de Chapalmalal, para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y le damos el teléfono. Y ya el nene al año y medio, ya sabe cómo se maneja. Empezó a hacer así, y mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono, me dice, Fabiola, ¿qué es esto? Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Cuando yo le mostraba las cosas, él decía que era una broma. No, primero que lo negaba, después lo asumía, pero tampoco lo dejaba de hacer. Cuando le mostré y fui a decirle, ¿qué es esto que está en el teléfono del nene? Me dijo, ay no, eso es una broma. Esa chica está todos los días en la Casa Rosada y eso fue una broma. Y bromea con todo el mundo. Alberto Fernández también habló con la prensa. Dio 2 entrevistas, una a Horacio Berbisky. También llama la atención que le haya dado una nota a Horacio Berbisky después de todo lo sucedido en su momento con lo que se llamó el vacunatorio VIP. Y otra a El País de España. Ninguna de las 2 notas se publicaron tal cual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por un lado que la nota de Berbisky se suponía, por lo menos por lo que dice en El Cohete a la Luna, que su publicación está supeditada a la publicación de la nota en El País, que fue la primera que dio Alberto Fernández. Lo que pasa es que el medio español, por lo que se difundió, está esperando una réplica de Fabiola Yáñez, o en todo caso, si quiere o no contestar a lo que dice en la nota Alberto Fernández. Y por otro lado, entiendo que hay también una discusión, no tengo claro si es por parte de la defensa de Alberto Fernández o por parte del propio diario, pero se discute si publicarla, porque es un diario español, no viola la restricción judicial de contacto que tiene Alberto Fernández. Pero llama la atención porque en todo caso son publicaciones que quedan en internet, circulan digitalmente, entonces si es en España o no me parece que es un tema menor, pero no lo sé y por algo se están haciendo este planteo. Pero entonces Berbisky, como no podía publicar todavía esa pregunta-respuesta, adelanta bastante de lo que el expresidente le dijo y en definitiva niega los hechos y también dice tener pruebas. Dice la nota del Cohete a la Luna que la nota fue de 1h15 en la mañana del viernes 9, con la condición de que no se publique, ahí está, antes de la otra entrevista. El expresidente alega que el hematoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas. Los medios que siguen cada minuto del caso recuerdan que también en 2021 Fernández primero negó que se hubiera producido el festejo en Olivos. Hablábamos de esto recién. Luego puso en duda la autenticidad de la foto y terminó por incriminar a su pareja. La nota del País no apareció ni el sábado ni el domingo. Una fuente explicó que tiene un protocolo, bueno, esto que decíamos. Cuando quedó claro que El País no incluiría la nota tampoco en la edición de hoy, como había asegurado el expresidente, ya era tarde para detener esta entrevista, que por esa serie de alternativas resulta ser la primera manifestación in extenso de Fernández. Bueno, la justicia imputó al expresidente por violencia de género, como también Yáñez lo acusa de haberla hostigado en los últimos días, cosa que también dijo en la nota cuando hablaba de estas amenazas. El viernes por la noche la policía allanó el domicilio de Alberto Fernández en Puerto Madero y, por lo que se difundió, para corroborar que no siga escribiéndole, le secuestró 2 teléfonos, un iPad, 22 pendrives y 2 tarjetas de memoria para corroborar que no hubiera seguido esto después de la denuncia. ¿Cómo es la historia? Para cualquier distraído. El juez federal Julián Ercolini había empezado investigando en su juzgado, el juzgado que está a su cargo, el juzgado federal 11, si Alberto Fernández había beneficiado a Héctor Martínez Sosa. ¿Quién es Héctor Martínez Sosa? La pareja de su secretaria María Cantero. ¿Cómo lo podría haber beneficiado? Traficando influencias dentro del Estado para la adjudicación de una compañía de seguros. Como que empezó a tener esos seguros todo el Estado.
En el peritaje del celular de la secretaria de Cantero, Ercolini encuentra estas fotos de las que estamos hablando que Yáñez le había mandado a la secretaria de Fernández, y ahí es donde se la ve con moretón en el ojo, moretón en el brazo, en la axila. También había capturas de chats en las que Yáñez responsabilizaba a Fernández de esos golpes, decía que eran reiterados y él no la desmentía. Esto también dice Fabiola Yáñez en el diálogo que tiene con Infobae, porque dice él no lo niega. Por eso, hace un mes, el juez con ese material contacta a Yáñez y en ese momento Yáñez decidió no denunciar. Lo que dice ella en la nota de Infobae es: hicieron todo muy rápido, de repente me dicen que este material, yo me doy cuenta de que eso está en la justicia. En 2 minutos me hicieron decir si quería denunciar o no. Rápidamente dije que no, porque además estaba siendo hostigada. Este es el relato de ella. Y además es un delito, recordemos, que solamente puede avanzar si una víctima denuncia. El fin de semana pasado, y acá es donde cambia la cosa, sale la publicación de Clarín con esta noticia. Un par de días después, Yáñez llama al juez, es ella quien se comunica, le dice que está sufriendo hostigamiento por parte de Alberto Fernández y ahí sí decide denunciarlo por las dos cosas, por eso y por violencia de género. El juez consideró que había suficiente material, lo decíamos la semana pasada, para ordenar una perimetral para el expresidente, prohibirle la salida del país y negarle comunicación con la denunciante. Ahí es donde agarra la investigación el fiscal, o él le deja la investigación al fiscal, en ese momento el fiscal Carlos Rívolo, el que corresponde a ese juzgado 11, la causa se sortea, porque cuando aparece una nueva causa, en un momento hay que sortearla, la causa se sortea y sale el juzgado 10. Pero el juzgado 10 está subrogado por el juez Ercolini, entonces la causa sigue en manos de Ercolini. Pero el fiscal cambia porque ese juzgado tiene otra fiscalía. Ahora el fiscal es Ramiro González. Con la apertura de la causa, Fernández queda imputado de manera formal por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y amenazas. El proceso inicia una fase de recopilación de pruebas, por eso el allanamiento, y Fernández pide algo que en realidad ya estaba pidiendo con la causa de los seguros, que es que vaya a otro juzgado. En este caso pide que la causa pase a la justicia de San Isidro. La discusión ahora, bueno, sigue siendo respecto a quién le toca la jurisdicción, todavía no está definido. Y no solamente la jurisdicción, sino si se trata o no de una causa federal. Y acá puede haber muchas aristas. No es que la causa es federal porque se trata del presidente de la Nación o porque algunos hechos pudieron haber ocurrido en la Quinta de Olivos. Entiendo que no. Por lo que me explican, podría ser una causa federal porque, por ejemplo, ¿qué pasaba con funcionarios de la Quinta de Olivos? Por ejemplo, ¿qué pasaba con la custodia? Alberto Fernández le pidió a la custodia que no dijera algunas cosas, le pidió a un médico presidencial que ocultara algunas cosas. Bueno, ahí en todo caso podría tratarse de un delito federal. La discusión de si ella estaba prácticamente secuestrada en la Quinta de Olivos porque no la dejaban separarse o divorciarse, Alberto Fernández. Bueno, todo esto se termina de definir. Ella todavía no declaró y a partir de que declare quizás se empiecen a definir algunas cosas. Pero decíamos que el juez se habían difundido las imágenes y algunos chats de la causa que, insisto, no vamos a difundir, pero que evidentemente generaron más revuelo, repercusión en el ámbito político que la propia denuncia, porque la denuncia, recordemos, se conoció martes, miércoles, y recién algunos se pronunciaron después de estas imágenes del jueves. Por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández. ¿Y cómo se pronunció? Dice: Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando de la Rúa, solo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología. Entiendo que eso no es lo que está en discusión, ¿no? Pero las imágenes que vimos ayer por la noche, transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa. Es decir, paréntesis, algunos deciden hablar por unas imágenes que generan todo esto que dice la expresidenta,
pero que evidentemente a algunos les hizo mella. La foto de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro, junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar una vez más y dramáticamente la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle esta en un palacio o en una choza. La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos. En lo personal y como mujer que ha sido objeto y lo sigue siendo de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal. Ya había estado involucrada Cristina Fernández, su nombre, en las repercusiones sobre esta situación, porque ya se había pronunciado sobre esto el sector de género de La Cámpora y la propia Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, muy cercana a Cristina Fernández, que insiste con relacionar la violencia contra Fabiola Yáñez con la violencia contra Cristina Kirchner de parte de Alberto Fernández, esta vez hablando en Millennium. Alberto Fernández tiene que pedir perdón por esta situación en particular, sino por haber traicionado a Cristina, que es la persona que lo eligió, pero lo eligió como un dirigente político para darle la posibilidad y el honor de gobernar la Argentina, y él resultó un irresponsable, un mediocre, un vago y un violento. Y el que tiene que pedir perdón es Alberto Fernández por haber traicionado la confianza de ella, de haberla violentado también a ella, de haber traicionado a la militancia y a todo el pueblo argentino. Porque quienes lo eligieron a Alberto, lo eligieron porque Cristina confió en él y porque tenía cosas que hacer en este país, como recuperar el salario de los trabajadores, y no hizo nada de eso, todo lo contrario. Resultó una basura. Bueno, evidentemente se mezclan los posicionamientos políticos y la mirada sobre la gestión de Alberto Fernández con la discusión de violencia de género. Me parece un poco forzada la vinculación. No se escuchó a casi ningún dirigente del peronismo, cercano a Alberto Fernández o parte de la gestión de Alberto Fernández. La semana pasada sí escuchamos a Kelly Olmos, la entonces ministra de Trabajo de la gestión de Alberto Fernández. Y por estos días habló el diputado nacional Eduardo Valdés, amigo personal de Alberto Fernández, habló en Radio La Red. A uno le cuesta creer que esto suceda, porque yo conozco a Alberto de los 18 años, él ha tenido su primer matrimonio, su segundo matrimonio, o sea, ha tenido parejas y nunca ha sido acusado de esto. Entonces, yo a veces pienso, para mí, cuando uno es golpeador permanente, y no ha sido la situación anterior. No siempre esa igual, es una versión. No siempre igual, no siempre es así. Compañeras de diputados me planteaban que en el colectivo de mujeres lo primero que tenemos que hacer es creerle a quien denuncia, a la víctima. Entonces es tiempo de eso, de que se empiece a dilucidar esa situación antes que nosotros estemos opinándose en el medio. Hablo particularmente de mí, no hablo de ustedes, los periodistas, que tienen obligación de hacer. Refuerzo esta idea por si hay alguien que por primera vez se preocupa por un caso de violencia machista, que el te creo hermana tiene que ver con que antes, cuando una mujer hacía una denuncia pública o judicialmente, en general de entrada no se le creía. Entonces el te creo hermana es: acá hay un grupo de feministas que te van a acompañar en esa denuncia, que de entrada te van a creer. Después, por supuesto que en la causa judicial hay que demostrar todo lo que la justicia considera que hay que demostrar, y es otro carril. La cuestión es el debate público y cómo históricamente a una mujer no se le creía públicamente de entrada, y ahora, desde hace tiempo, o por lo menos el feminismo se propone históricamente, que sí que exista a priori una puerta abierta y además un lugar de contención, un lugar de acá hay un espacio para que puedas
denunciar. Digo porque la semana pasada también escuchamos a Guillermo Moreno diciendo que estos casos se revierte la carga de la prueba. No es así. Pero bueno, en todo caso, públicamente se abraza a un universo de personas que antes no eran abrazadas, que son las denunciantes. Circuló el fin de semana una carta que tan mal escrita uno piensa que no es cierta, de la renuncia de Alberto Fernández a la presidencia del Partido Justicialista. Hubo algunas desmentidas, pero eso no quiere decir que no haya intentado renunciar a Alberto Fernández al Partido Justicialista. Lo que no sabemos es si se hizo oficial. En principio no hay versiones oficiales. Pero hablando de renuncia, lo que sí se publicó fue la suspensión de Alberto Fernández como miembro del Grupo de Puebla, este espacio de el progresismo regional, digamos, donde hay dirigentes del progresismo regional que se pronunciaron diciendo: condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia de género. La reciente denuncia en contra del expresidente argentino Alberto Fernández nos sorprende y conmociona por su gravedad. Consideramos estas conductas no solo repudiables e inaceptables, sino completamente contrarias a los valores fundamentales del progresismo. Esperamos que la justicia actúe con celeridad, transparencia, esclarezca los hechos y se otorguen todas garantías al debido proceso para las partes. Hemos decidido aceptar la solicitud de Alberto Fernández de suspender su participación en el Grupo de Puebla. Reiteramos nuestra convicción y compromiso en la lucha por la igualdad de género en toda Iberoamérica. Me imagino yo, pero estoy especulando, que alguien le dijo: che, te vamos a suspender, hace de cuenta que presentas una renuncia. No creo que Alberto Fernández esté pensando hoy en si renuncia o no al Grupo de Puebla, no lo sé. Otro sector del peronismo se reunió el viernes en La Rioja porque se presentaba desde la gobernación la jura a la nueva constitución provincial. Y estaba ahí, obviamente, el gobernador riojano Ricardo Quintela y lo acompañaban, entre otros, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que fue consultado por la denuncia contra el expresidente y en C5N dijo esto. Sí, marcar, por supuesto, la gravedad de la denuncia. Yo decía que estábamos choqueados, creo que levantaron eso, pero porque en realidad fue un medio de La Rioja, dije lo que me está pasando de manera muy directa. Creo que esto tiene que tener una prontísima resolución de la justicia, que hay que tener también un tratamiento respetuoso, que no es lo que efectivamente se está viendo con la revictimización y fotos impropias y cuestiones así. Creo que es un tema de una denuncia muy, muy grave que tiene que tener una resolución lo más rápida posible. Obviamente que haya justicia, pero con perspectiva de género. Hablando de fotos impropias, se lo pudo ver también al gobernador bonaerense otra vez al lado de el intendente Fernando Espinosa, procesado por abuso sexual hace poco más de un mes. Y hay un cuestionamiento a un sector del peronismo de por qué no se pronuncian tan fuerte, tan contundente como con Alberto Fernández, y desde la gobernación bonaerense marcan algunas diferencias que creen que hay con una causa y otra, pero la verdad es que la imagen de esto es cuanto menos fuerte, llamativa, cuestionable. También se refirió a lo que está ocurriendo el ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, ex precandidato presidencial por el PRO, tras las denuncias de Fabiola Yáñez por haber sufrido violencia psicológica y física por parte de su expareja, un expresidente de la Nación. Me solidarizo con su valentía. Deseo que su testimonio sirva para entender la importancia de trabajar eficiente y responsablemente en políticas públicas en materia de género y para generar conciencia sobre este cambio de paradigma, que la justicia se expida como tiene que hacerlo. Es fundamental seguir destinando los instrumentos de gobierno necesarios para que los estados cumplan con programas para la protección de las mujeres. Acá me parece que habla con el gobierno nacional. De esto depende la construcción de una sociedad con miradas y vínculos más justos, una sociedad con igualdad de derechos. Y se pronunció, atención, la vicepresidenta Victoria Villarruel después de la entrevista con Fabiola Yáñez, y acá aparece otro universo que no es el que viene transmitiendo el presidente Javier Milei. La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían. Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada. Qué sorpresota.
Pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante. Perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de pymes argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los $36.000 que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España, mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio, no, sobre todo cuando no las protege el Estado Nacional. Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo. Bueno. Se ha pronunciado Ramiro Marra, se ha pronunciado Manuel Adorni, se pronunciaron todos los colores políticos habidos y por haber. Nadie defiende a Alberto Fernández. Ahí está Ramiro Marra. Bueno. Y después aparece, bueno, ahí está, que bien cerrado está el Ministerio de Mujeres, cualquier cosa. Realmente cualquier cosa. Los argumentos, porque no se les ocurre hacer las cosas mejor, sino que se les ocurre destruirlas. Y el gobierno viene sosteniendo esta idea de que bien cerrado todo. Bueno, critican a el Ministerio de Mujeres y siguen arengando casi cínicamente la línea 144 para asesoramiento que se supone funciona a las 24 horas del día. Pero la desfinanciaron. Y para esto Eduardo Feynman llamó a una de las responsables de la línea y en La Nación Más pasó esto. Esta línea, Fernanda Fuentealba. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Funciona o no funciona? Funciona la línea 144, desde hace 10 años funciona la línea 144. ¿Y funciona bien, normal, sin ningún tipo de problema? Funciona la línea, en este momento funciona con menor capacidad porque para fines de junio se despidió casi el 50% de las trabajadoras que se encontraban atendiendo la línea las 24 horas, los 365 días del año. Ok, hay menos personal, funciona la línea, pero sigue funcionando todos los días, la 24. Con menor capacidad. Está bien, menor capacidad, pero sigue funcionando. Sí, pero hay una diferencia sustancial cuando funciona con menor capacidad, sobre todo cuando en casos como este tan resonantes hay cada vez más denuncias. Entonces, si funciona con menor capacidad, funciona mal, funciona peor. Vamos a cambiar de tema porque hay otro tema que está muy vigente, muy presente y que puede tener novedades esta semana en el Congreso. Por si hay algún distraído, resumamos lo que se está discutiendo. 6 diputados libertarios fueron a visitar genocidas al penal de Seiza y además lo hicieron en vehículos oficiales de la Cámara de Diputados. ¿Por qué fueron? Primero dijeron que era para ver el panorama general de los octogenarios a los que no les dan prisión domiciliaria. Pero después supimos que no, solo visitaron genocidas y hay un plan de un sector libertario para que los liberen o les den la domiciliaria. ¿Quiénes fueron a esa visita? Beltrán Benedit, que hizo la convocatoria, Lourdes Arrieta, Alida Ferreira, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo. ¿A quiénes visitaron? A Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Guillermo Suárez Mason y varios condenados más. ¿Y qué se debate? Si en la Cámara de Diputados hay que sancionarlos, hay que expulsarlos, hay que repudiar el hecho o qué hay que hacer. Pero el debate moral trasciende el Congreso, porque si un diputado va a un penal a visitar genocidas y no sabe quiénes son o no conoce sus causas, es para empezar una irresponsabilidad. Y si lo sabe y lo reivindica, es un delincuente, además de un inmoral. Porque no estamos hablando solamente de defender a cualquier persona condenada. Una persona condenada podría incluso tener derechos de reinsertarse en la sociedad. Estamos hablando de gente que todavía está cometiendo delitos. Es decir, los delitos de lesa humanidad no prescriben porque son considerados como parte de un ataque general o sistemático hacia la población civil. Pero en este caso, además, estos delitos persisten porque estos delincuentes siguen sin decirnos dónde están las personas a las que ellos desaparecieron y dónde están las personas que eran bebés cuando les robaron la identidad. Victoria Donda, parlamentaria del Parlasur y nieta recuperada, dio su primera impresión de la foto, dijo que la asustaba, porque recordemos que esto se conoce y después, varios días después, se hablaba de la posibilidad de que hubiera una foto y decíamos, no, pero si no pueden entrar con celulares a prisión, ¿cómo va a haber una foto? Bueno, no solo hay una foto, sino que esa foto en sí misma es una reivindicación. Bueno, Victoria Donda habla de esto.
¿cómo te impactó en lo personal? Ver esa foto, ver a Adolfo Donda, saber que hay diputados que están trabajando para que él no recupere su libertad, pero que deje el penal, que vaya a su domicilio. ¿Cómo te impactó verlo, ver la imagen? Sabes que no me lo habían preguntado hasta hoy y hablé bastante de esta visita, así que te agradezco. Como persona, que hayan ido a visitar al hombre que además hace unos meses logré que lo condenen por haber participado en mi apropiación, que hace unos meses escuché cómo él, que es mi tío biológico, estuvo en la sala de torturas de mi mamá, me asusta. Bueno, claro, porque además está el apropiador de Victoria Donda. ¿Y quién más habló? Adivina. Habló Lilia Lemoine, la diputada libertaria, porque ahora se empieza a armar una grieta dentro de la Libertad Avanza, que es el universo que reivindica esta visita y que le parece buenísimo y que está más cerca de Victoria Villarruel, y un universo que no lo festeja, incluso entre los que fueron. Porque ya dijimos, bueno, más allá de lo que nos parece de la gente que no sabe quiénes son los genocidas a los que fueron a visitar, bueno, Lourdes Arrieta dice que se arrepiente de eso, que no estaba bueno, que no hubiera ido, si hubiera sabido, en fin. Bueno, no importa, después lo podemos discutir, pero lo que quiero decir es que hay una grieta, hay una discusión hacia adentro del bloque libertario, y Lilia Lemoine dice, yo no hubiera ido, pero reivindica que quienes quieran ir, vayan. Para variar, Jorge Rial está usando su programa de televisión para inventar cosas sobre mí, burlarse de mí, intentar humillarme constantemente. En primer lugar, está inventando que yo fui en la combi a la visita del penal de Ezeiza. Eso es falso. Yo solamente dije en un programa de televisión que como Cristina está preocupada, el kirchnerismo está preocupado por esa visita, que es una visita humanitaria a gente que está ilegalmente en algunos casos detenida, claro, y los otros por no. Néstor Kirchner en el 200003, lo cual es innegable, metió gente presa lo que pasa es que es políticamente incorrecto decirlo. Bueno, empezaron a inventar que yo fui. Bueno, no fui. Es que si yo hubiera decidido ir, no tendría problema en decirlo, pero no fui. Bárbaro, una mezcla de conceptos realmente espectacular. Decíamos que hoy hay paro en las universidades y ojo porque este tema no se termina. El Frente Sindical de Universidades Nacionales convoca desde hoy, pueden ir a chusmear si quieren saber de dónde viene esto, algunos de los reels que hemos hecho sobre universidades en Somos Gelatina en Instagram, porque ¿cuánto hace que viene esto? ¿No? ¿Cuánto tiempo hace que no se resuelve esta cuestión? Bueno, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convoca desde hoy a 72 horas de paro y actividades de visibilización en reclamo de mejoras salariales. Y digo 72 horas de paro y actividades de visibilización porque algunos paran 72 horas, otros paran 24 y después visibilizan y vuelven a parar la semana que viene. Bueno, por ahora docentes y no docentes no inician el segundo cuatrimestre. Lo que están contando, que ya lo venimos contando hace un montón, es que el gobierno se estuvo reuniendo en distintas mesas paritarias durante los últimos meses, pero los docentes decían, bueno, queremos estar por arriba de la inflación. El gobierno le decía, me parece bárbaro lo que vos querés, pero yo te voy a dar menos que la inflación. Y así es como fueron quedando muy por detrás. Entonces ellos dicen, estamos más del 50% por debajo de la inflación en lo que lleva de este gobierno. Estuvo la marcha del 23 de abril, ahí es cierto que la sociedad se expresó a favor de la lucha de las universidades, pero lo que se logró a partir de eso fue que se actualizara por inflación los gastos de funcionamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con la luz, el gas, papel higiénico en aquellos lugares donde hay, porque algunos dicen, bueno, no, la mía no hay papel higiénico. Pero eso es un poquito del presupuesto total, el 10%, ni siquiera el 10% del presupuesto total. La masa del salario de docentes y no docentes es como el 90% del presupuesto y eso es lo que se actualizó muy por detrás de la inflación. El gobierno alega que de todas formas les está subiendo a los docentes y no docentes, es decir, al personal universitario, por encima del resto de los trabajadores del Estado. Pero los trabajadores lo que dicen es, hemos tenido épocas en las que por ahí vamos corriendo por detrás de la inflación, pero nunca tanto tiempo y nunca tanta diferencia. Bueno, la cosa es que el viernes hubo una nueva paritaria docente para ver si se evitaba la
medida de fuerza esta semana y otra vez no hubo acuerdo y otra vez el gobierno nacional resolvió unilateralmente lo que quiso. ¿Qué es lo que resolvió? 3% por el mes de agosto y 2% por el mes de septiembre, que puede ser que vaya más o menos por la inflación, no sabemos porque todavía no terminó agosto, pero como siguen perdiendo, como vienen perdiendo, entonces aún si ahora acompañaran la inflación ya vienen perdiendo arriba del 50%. Todas las federaciones rechazaron, se ratificaron la medida de fuerza y hubo un pronunciamiento además a favor de la autonomía de la Universidad de las Madres. Recordemos que viene habiendo un reclamo de la Universidad de las Madres de que hay una intervención nacional cuando las universidades son autónomas. Y otra cosa que sucedió hoy y que va a dar que hablar en los próximos días, atención con esto porque puede haber más repercusión, es que se concreta lo anunciado la semana pasada por la Secretaría de Transporte Nacional, que es que aumenta el 37,5% el pasaje de colectivo para el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, para Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. El mínimo subió de 270 a 371,13 pesos. Ustedes me van a decir, si están en distintos puntos del país, che, pero es la tarifa de colectivo más barata del país o de las más baratas seguro. Pero hay una discusión de hace mucho tiempo, por un lado porque varios tienen que tomarse más de un transporte público en esta región para llegar a sus laburos, y después que el AMBA reúne una porción importante de los pasajeros del país y en ese punto se apoya esta discusión que viene desde hace rato. Pero lo que dice el texto oficial de lo que resolvió la Secretaría de Transporte es: se considera oportuno actualizar las tarifas aplicando la variación acumulada para los primeros 2 meses del periodo bajo análisis. O sea, lo que están aumentando ahora es por enero y febrero. Hola. Entonces dice la comunicación que queda pendiente o a consideración de futuras actualizaciones un 32,5% correspondiente al periodo comprendido por los meses de marzo, abril, mayo y junio. Entonces, paremos un poquito acá. Falta, dice Nación, el 32,5% de aumento. Y ese aumento sería el piso por la inflación de estos meses, es decir, para no perder con la inflación que se viene dando. Pero ¿cuánto hace que el gobierno nacional, los gobiernos nacionales dicen que van a sacar el subsidio que tiene el transporte del AMBA? Es decir, si el 32,5% viene a actualizarse por inflación, entonces lo que pasa es que no se pierde por inflación y estamos en la misma situación que siempre. Pero si se saca el subsidio, entonces el aumento es muchísimo más arriba de ese 32,5%. ¿Y por qué sacarían el subsidio? Bueno, porque hace unos días el gobierno nacional anunció que en septiembre va a dejar de subsidiar a las empresas del área metropolitana de Buenos Aires en aquellos bondis que solamente recorran la ciudad de Buenos Aires, que son como 31, o la provincia de Buenos Aires, que son como 300 y pico. Los dos distritos lo rechazan, los dos dicen que lo van a judicializar. Pero si el gobierno nacional concreta esto en septiembre y saca todos los subsidios, lo que dicen las empresas de colectivo es que para estar en cero, para no perder, deberían multiplicar por 4 la tarifa. O sea que no te sorprendas, persona que vive en el AMBA, si en septiembre el bondi que te vas a tomar se multiplica por 4, porque ya vimos que la ciudad de Buenos Aires, cuando llegó el jefe de gobierno nuevo, Jorge Macri, en lo que le competía, que era el subte, dijo, recontra subimos la tarifa. Así que ojo, porque hoy la tarifa del subte está en 600 y pico, muy por encima de lo que viene siendo la tarifa de bondi. Todavía le quedan aumentos pendientes, porque ya nos avisó que se vienen los próximos aumentos. Así que si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, más allá de que no está de acuerdo con esto que dice el gobierno nacional, que lo va a judicializar, que lo va a discutir y lo que sea, pero si esto pasa y finalmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se encuentra con la situación de que se tiene que hacer cargo de los bondis del AMBA, no del AMBA, de la ciudad, ojo, porque la tarifa puede aumentar zarpado muy pronto. Así que viajá ahora a Renaca. Bueno, tenemos que viajar todos los días y está muy zarpado el tema. Que me disculpen fuera del AMBA, es una discusión regional. Entiendo que por fuera del AMBA la discusión es otra. Se vienen quejando los gobernadores, lo venimos contando desde hace meses, porque este gobierno sacó el fondo compensador de los subsidios de las distintas provincias. O sea que hay otra protesta que tiene que ver con los subsidios en los distintos puntos del país, pero la del AMBA tiene que ver con esto y ya saben que lo que sucede en el AMBA
genera mucha resonancia, así que es probable que de esto se hable muchísimo en las próximas semanas. ¿Estamos en condiciones de retirarnos? ¿Sí? ¿Nos fuimos? Bueno, entonces gracias a todos vosotros por estar ahí. Nos vamos a reencontrar mañana al mediodía, como todos los días de lunes a jueves. Y gracias Marco Arauz en la operación, aunque nos deje esclavados los planes. Gracias Elino Sereno en las redes, aunque nos deje esclavados en los planes. Gracias Emilio Lalo en la producción, aunque nos deje esclavados en los planes. Este equipo, ustedes ven, este equipo de trabajo es una cosa que es divina cuando trabaja acá, pero cuando hay que salir es muy difícil. Nos reencontramos mañana al mediodía. Gracias por haber estado ahí. Esto ha sido Elijo Creer.